Maussan Televisión presenta. El amor es una de las fuerzas más poderosas en el universo, pero también una de las más volátiles. Cuando el amor se nutre de confianza y cariño, florece en algo hermoso. En cambio, si se alimenta de miedos, inseguridades y posesiones, el resultado puede ser catastrófico. Esto es Entre Hechizos y Realidades. Valentina y Polo siempre fueron muy unidos. Eran el amor de secundaria que logró mantenerse. Sus amigos los envidiaban y se rodeaban de buena fortuna. Un día, eventualmente, contrajeron matrimonio. La vida de Polo y Valentina era casi idílica los primeros años. Al ser un matrimonio tan joven, empezamos a vivir todo ese tipo de incertidumbres comunes que tienen las parejas de esa edad. De hecho, pudimos irlo trabajando porque los papás de Polo nos fueron ayudando. La madre, siempre pulcra y minuciosa, era una ferviente conservadora de lo que para ellos eran las buenas costumbres, y deseaban que Valentina fuera una ama de casa igual de dedicada que la madre. El padre de Polo era un renombrado inversionista. Contaba con una gran afluencia económica, pero una fuerte carencia de afectividad emocional. Los padres siempre se vieron activamente involucrados en la vida y el matrimonio de su hijo. Y esto, eventualmente, comenzó a erosionar el vínculo entre Valentina y Polo. Ellos siempre fueron muy agradables a su modo, pero la verdad es que a veces tanta intervención, tantas palabras amables se llegan a ser pesadas. Y cuando yo trataba de hablarlo con Polo, él se ponía a la defensiva, me decía que no entendía cómo eran sus papás, que ellos realmente solo querían ayudarnos, apoyarnos, que hacían las cosas de esa forma porque de esa manera era lo mejor y que lo hacían tal cual por mi bien. Al cabo de unos años, la liquidez familiar de la familia de Polo comenzó a secarse. La madre de Polo se volvía cada vez más controladora con Valentina, trayendo conflictos de su propio matrimonio al de su hijo y descargando todas estas emociones y frustración en su nuera. El papá de Polo empezó a recurrir como a aliados, a recursos que yo sentía como cuestionables, ¿sabes? Empezó a buscar conexiones con unas personas que conocía en la colonia Clavería y por los alrededores de un panteón, creo que era el de San Isidro. El padre de Polo eventualmente dio con gente que podría ofrecerle la estabilidad financiera que tanto anhelaba. Lo que el hombre no sabía es que este logro vendría con un costo peligrosamente elevado. Al pactar con fuerzas fuera de su conocimiento, el inversionista estaba firmando regalar años de su vida y la de sus seres amados. Solo que este no sabía cuántos. Si no me equivoco, debió de haber sido un miércoles. Estaba yo en la cocina preparando la cena cuando de repente Polo llega corriendo, muy alterado, y solo me decía, mi papá, mi papá, mi papá. O sea, estaba tenso, extraño. Fue ese momento
donde yo me hice una idea de las circunstancias que iban a empezar a partir de ese momento. El padre de Polo habría fallecido ese día al resbalar y caer en las vías del metro de la ciudad. No fue posible atribuirlo a un asesinato, ya que todo apuntaba a que el hombre habría tratado de abordar en la estación refinería, todo para encontrar su fin justo mientras el metro llegaba a la estación. La muerte de su padre sacudió a Polo y a su madre de forma tempestiva. Polo trató de portarse a la altura de las necesidades de su ahora reducida familia. Polo trajo a su mamá a vivir con nosotros. Me pidió pues que la cuidara, que la apapachara, pero te soy sincera, la verdad es que a mí pues, eso no me hacía muy feliz. O sea, yo lo acepté con reservas, porque tú sabes, ¿no? El tener a la mamá de tu esposo viviendo contigo en tu mismo hogar, en la casa y todo, la verdad me hacía sentir como si me estuviera vigilando. No podía hacer nada porque sentía sus ojitos encima de mí. Polo acudió con los antiguos contactos de su padre, los mismos con los que éste había pactado años atrás. Polo rogó que su esposa no lo abandonara, que estuvieran juntos para la eternidad, y firmó su pacto con sangre. La entidad a la que Polo se consagró, o bueno, a la que le consagró nuestro matrimonio, le advirtió que él iba a encontrar su final a la misma edad que su papá. Cosa que de momento pareció muy descabellada, ¿sabes? Porque justo ese año Polo iba a tener la misma edad que tenía su papá cuando falleció. Un fatídico día en la mañana, Polo despertó con alaridos de angustia y ordenándole a Valentina que se cubriera, que la podrían ver desnuda. Valentina, confundida, le hizo saber que no lo estaba, que se encontraban en su dormitorio y que nadie estaba desnudo. Polo tardó unos segundos en recuperar su control de la realidad y después se disculpó. Ese día salió a trabajar en su motocicleta y no volvió más, encontrando su fin bajo las llantas de un camión que transportaba gasolina. Polo ya había mostrado señales de tener lo mismo que yo recuerdo que tenía su mami. Solo que no pensé que fuera a ese nivel. No sé, tal vez por eso me trataba como lo hacía, ¿no? Polo no era malo. No me imaginaba que iba a ser tan difícil el poder avanzar después de eso. Valentina volvió a encontrar el amor. Trató de tener otros noviazgos, pero todos y cada uno de ellos sentían y decían lo mismo al compartir espacio con ella. Algo no me quiere aquí. La joven viuda trató de buscar explicaciones racionales, hasta que recurrió a una vieja amiga de la familia que se dedicaba a la psicología. La doctora Lourdes me dijo que yo era la que no había soltado a Polo esa relación que teníamos. Y me aconsejó que un objeto lo viera como él, que él lo representara y me pusiera a hablar, ¿no? Y eso es lo que intenté hacer. Valentina acomodó un peluche como si fuera Polo y con lágrimas en los ojos se despidió de él. Le pidió que se fuera y que no volviera, que estaba agradecida con sus años juntos y todos los hermosos recuerdos, pero que era hora de partir. Al entregarle las llaves al peluche con lágrimas en los ojos, Valentina sintió una violenta corriente de aire que abrió la ventana de su habitación de golpe. Al salir al aire, todo se sintió completa y totalmente silencioso, pero
no un silencio normal, como el que puedes tener cuando estás solo en un entorno y ya, sino uno que notas cuando de verdad estás solo en una habitación. Y las parejas con las que he salido ya no han sentido esas cosas inusuales. Pero yo todavía siento esas cosquillitas que te recorren la espalda de vez en cuando. Es esa sensación como de que algo no está del todo bien. Valentina, después de aquel día, logró conciliar el sueño como no lo había logrado desde hace muchísimo. Hoy trata de continuar con su vida y ser feliz, luchando cada día por mantener enterrado el pasado y que éste no la entierre a ella. Canal 3.3 Maussan Televisión. Cuando buscamos aventura, debemos tener cuidado, porque hay viajes de los que tal vez ya no podríamos regresar. Se debe viajar con precaución para no perder la noción del destino, ya que en el camino podemos encontrarnos en senderos peligrosos o con personajes de intenciones misteriosas. Laura y Octavio habían estado esperando este viaje durante meses. Pues decidimos ir a Yucatán porque es nuestro destino favorito, la verdad, es el destino de sueño. Las playas bonitas, la comida deliciosa y la verdad mucho por los cenotes sobre todo los que la gente no conoce, los cenotes que están escondidos. Llegando a Yucatán, la joven pareja no tardó en sentirse como en casa, dejándose envolver por el misticismo de las ruinas y el folclore del pueblo yucateco. Octavio y Laura condujeron hasta las orillas de Mérida a altas horas de la mañana y se detuvieron para desayunar en una pequeña cabaña a la orilla del camino. Mientras disfrutaban de los platillos locales, escucharon a un pescador hablar de un cenote oculto, un sitio alejado de la presencia de civilización y de la huella humana. Pero la verdad es que está fuera de los caminos pavimentados y lo dudamos un poco, pero decidimos ir. No aparece en los mapas, no aparece en ningún lado, pero nos dio indicaciones muy precisas. Nos dijo, toman el camino y donde vean una ceiba con una marca roja en el tronco, ahí van a tomar la vereda hacia la derecha. Es una vereda sin pavimentar, es un camino. Así es que como las indicaciones la verdad eran muy sencillas, pues decidimos ir ese mismo día. El sol comenzaba a ocultarse tras los árboles altos y frondosos. La carretera se volvía cada vez más estrecha, el pavimento retorciéndose en una espiral profunda que solo descendía conforme el auto avanzaba hacia adelante, con orillas bordeadas por raíces retorcidas y maleza espesa. Laura recordó una advertencia por parte del hombre que les había indicado dónde encontrar el cenote. Tengan cuidado, los guardianes de la selva pueden ser implacables. La idea no la asustaba, pero sí la incomodaba. Noté que empezaba a hacerse de noche y la verdad me empecé a poner un poco nervioso porque además manejábamos y no llegábamos a ningún lado, no llegábamos a ningún cenote. Entonces yo venía súper aferrado al volante, poniendo atención de no salirme del camino, de la vereda. De repente algo se cruzó así súper rápido, rapidísimo se cruzó en el camino. Yo me quedé en shock así, detenido del volante. No vi bien, pero a mí me pareció que era un niño, que se había cruzado un niño. Además, fue muy rápido, pero estábamos en medio de la jungla, en medio de la nada. O sea, no pudo haber sido solo un niño, ¿no? El aire dentro del coche se sentía denso. Solo escuchaban su propia respiración acelerada y el lejano canto de los insectos. Entonces, un sonido rasgó el silencio. Una risa infantil, suave y entrecortada, proveniente de los árboles.
Intenté acelerar, pero por alguna razón el carro no avanzaba. El tablero no marcaba ningún tipo de error, todo pues, parecía normal, pero haz de cuenta que las llantas estuvieran pegadas al piso, como si ya se hubiera atorado el pavimento. No avanzaba el carro. Entonces, mientras yo más aceleraba, se escuchaba la risa de un niño. La pareja se miró tratando de comprender la situación. Ninguno de los dos era capaz de esbozar palabra alguna. Los jóvenes fueron asustados por un golpe seco. Luego otro. Después uno más. Los golpes comenzaron a crecer en ritmo y fuerza hasta volverse abrumadores. Octavio y Laura pensaron que estaban lanzándole piedras al auto. Aterrados, solo podían sujetarse de la mano con los ojos cerrados. Pero al abrirlos, se llevaron una sorpresa impactante. Era una criatura chiquita, no más de 1 metro, la piel así como morenita, pero con una cabeza más grande que el cuerpo, de hecho desproporcionado en realidad. Los ojos le brillaban así como amarillo, muy extraño, y además nos enseñaba los dientes todos manchados de sangre. No sé, es muy bizarro el cosa. La verdad es que el miedo nos atrapó a los dos, a Laura y a mí, y lo único que pude hacer pues fue tomar su mano como para tratarle de hacer entender que pues, todo iba a estar bien, aunque la verdad no estábamos tan seguros. El ruido se detuvo abruptamente y Octavio abrió los ojos. Laura los abrió después de él y su respiración se entrecortó. Ahí, inmóvil, frente al auto, se encontraba la criatura ladeando su cabeza de izquierda a derecha mientras observaba a la joven fijamente. Habían escuchado historias sobre ellos. Eran los guardianes de la selva y los cenotes, los aluches, espíritus traviesos que podían ayudar o castigar a los intrusos. Los mayas creían que si no los respetaban, podían hacer que te perdieras en la selva para siempre. Yo ya había escuchado de los aluches, ya había escuchado que suelen vivir en cuevas, en cenotes, en este tipo de lugares como medio oscuros y encerrados, pero nunca me imaginé que íbamos a terminar pues en su territorio, metiéndonos a su territorio. Me acordé que alguna vez había escuchado que si te topabas con alguno, había que ofrecerles algo, como si fuera una ofrenda, digamos, para que te dejaran pasar en paz y pues no pasara nada, ¿no? Entonces me acordé que en la mochila traía unas galletas que habíamos comprado. Entonces, con mucho cuidado saqué, casi sin moverme, las galletas, se las pasé a Laura. Había unas moneditas ahí en medio del coche, tomó las monedas y las galletas, le bajó poquito el vidrio y literal así como que se las aventó por la ventana. Entonces se ve como la criatura las voltea a ver, levanta la mirada y ¡pum!, desaparece en unos segundos. Se perdió así en la maleza. Evidentemente agarramos el coche, aceleramos y nos fuimos, pero a toda velocidad y ni volteamos para atrás. El shock los dejó mudos. Ambos trataron de decir algo, pero lo único que escapaba de la garganta de los jóvenes era un penetrante silencio que se podía palpar dentro del automóvil. La luz, casi extinguiéndose, los acompañó hasta regresar a la civilización. Los oídos de Octavio zumbando por la adrenalina. Cuando la pareja se detuvo en un semáforo, Laura cerró los ojos. Aún podía escuchar la risa infantil, muy en el fondo de sus oídos. Llegamos al hotel y la verdad es que pues, sentimos alivio después del sustazo. Estábamos bien porque pensábamos que estábamos en un lugar seguro, nos sentíamos muy tranquilos. Nos metimos, nos encerramos a la habitación y nos quedamos, pero en silencio. Los dos nos volteábamos a ver en silencio. Laura aún tenía las manos frías. Se preguntaban si el aluche los habría dejado en paz. Pero cuando Octavio iba a reconfortar a su esposa, notó algo sobre la cama. Las monedas que Laura había dejado como ofrenda estaban ahí, apiladas en forma de pirámide. Y las galletas.
Los aluches jamás se olvidan de quienes los respetan. ¿Alguna vez has escuchado el silencio? Así como de repente cuando llegas de un viaje muy largo, que llegas muy cansado y se queda todo absolutamente en silencio. Bueno, pues Laura y yo lo sentimos, pero al 1000%. El silencio en la habitación era como muy abrumador, ¿sabes? O sea, extraño, porque no había nada en realidad en la habitación, o sea, pero sabías que había algo, no sé si me doy a entender. Aunque pensabas que todo estaba bien, la realidad es que sentíamos que algo no estaba del todo bien. Octavio y Laura empacaron sus maletas con una nueva percepción de la vida. Comprendieron que hay sitios donde, aunque la aventura llame, es mejor no responder. Nunca debemos olvidar nuestro lugar en la gran escala cósmica. Los seres humanos nos sentimos dueños, amos y exploradores de nuestro plano, pero ignoramos que no somos los únicos aquí. Existen guardianes y centinelas que siempre nos estarán observando. Esto fue Entre Hechizos y Realidades. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.